Pedimos a todos y todas las presentes que demos paso y pongámonos de pie para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. ¿Dónde? Ay, no debiste decirme eso. La mano, Daniela. Todavía no. Querida señora Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional. Señor Diego Zorrilla, coordinador residente de Naciones Unidas en Ecuador. Señor Granderi, representante de UNICEF en Ecuador. Señora Cecilia Vaca, ministra coordinadora de Desarrollo Social. Señora Marisol Peñafiel, asambleísta y presidenta del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Representantes del Cuerpo Diplomático de Naciones Unidas, organismos internacionales. Representantes de organizaciones de la sociedad civil, miembros de la academia, jóvenes y adolescentes. El mundo se había comprometido a garantizar y respetar los derechos de todos y cada uno de los niños, niñas y adolescentes. Y este compromiso lo asumió también el Estado ecuatoriano, gracias a la decisión del Parlamento de firmar y ratificar la Convención. Desde entonces, Ecuador ha dado pasos significativos para cumplir con esa promesa, que ha hecho a sus niños, niñas y adolescentes. Y hoy, en el Pleno de la Asamblea, donde hace 25 años atrás se aprobaba la Convención, se han reunido aquí las autoridades gubernamentales, legislativas, representantes de gobiernos locales y organismos internacionales para hacer un balance sobre los progresos que se han alcanzado y los desafíos que quedan por delante. Pero sobre todo hoy nos reunimos para reafirmar el compromiso de continuar imaginando que un mundo donde todos los niños ejerzan sus derechos es posible, un mundo en el que todos y cada uno de ellos importe. Para iniciar, damos la bienvenida a nuestra querida presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. Muy buenas tardes con todas y todos. Qué gusto que estén aquí la tarde de hoy
Queremos pedirles disculpas por el atraso que hubo para el inicio de esta jornada. Queríamos que justamente este evento tan importante sea en el lugar más importante del Palacio Legislativo. Y como muchos de ustedes siguieron a través de los medios de la Asamblea y estaban aquí en un salón adjunto, acabamos justamente de votar en este pleno de la Asamblea el presupuesto general del Estado del año 2015. Entonces acabábamos de votar eso y enseguida fue un gusto realmente ver cómo se llenó este pleno. El pleno Nela Martínez, nuestra primera mujer diputada comunista, feminista de nuestro país, lleno de gente joven, de chicos, chicas, de representantes de organizaciones juveniles, de representantes de organizaciones sociales y, por supuesto, representantes de instituciones nacionales y extranjeras que han sumado muchísimo esfuerzo y han puesto todo su corazón para que en Ecuador sigamos trabajando en las agendas contundentes para la transformación de vida de todas las ecuatorianas y ecuatorianos. Yo quiero empezar agradeciendo en esta tarde a quien nos ha convocado a compartir esta jornada, a nuestra compañera asambleísta Marisol Peñafiel, presidenta del Grupo Parlamentario de Niñas, Niños y Adolescentes, quien nos ha convocado y nos ha planteado cómo hacer realmente una agenda potente para el trabajo de la niñez en nuestro país. No es algo que lo hace recién hoy, sino ya muchos años. Gracias, Marisol, por hacernos parte de estas jornadas. Quiero darle la bienvenida a este pleno de la Asamblea a nuestra querida compañera Cecilia Vaca, ministra coordinadora de Desarrollo Social, que quiero darle la bienvenida a Grant Leite, representante de UNICEF en Ecuador. Gracias, Grant, por estar aquí. A Diego Zorrilla, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Ecuador. A mis compañeras y compañeros asambleístas que se encuentran en este pleno. A los miembros de movimientos y del Consejo de la Niñez, Adolescencia y Juventud, a todas y todos ustedes, y sobre todo quiero pedirles esta tarde un aplauso fortísimo para quien nos alegra la vida, para quien nos trae su música, su ritmo, sus melodías, a esta hermosa sinfónica Sinamune. Muchas gracias por estar aquí y un aplauso fuerte para todas y todos ustedes. Bueno, no es el azar que se pueda cumplir en este salón de la Asamblea Nacional estos 25 años de la Convención de los Derechos del Niño. Un abrazo a todos los que han hecho posibles estos 25 años del transitar en este camino. Un 20 de noviembre de 1989, hace exactamente 25 años, la Organización de las Naciones Unidas adoptaba un tratado que otorga derechos a todos los niños y a todas las niñas del mundo. Ese tratado internacional es la Convención de Derechos del Niño, el tratado más ratificado a nivel mundial. Desde entonces, la Convención de los Derechos del Niño, de la cual desde luego nuestro país es parte, ha permitido visibilizar las distintas formas de explotación a la que han sido sometidos los niños y niñas a lo largo de la historia, poniendo sobre la mesa problemas que no habían sido encarados con la suficiente frontalidad, como el tráfico y la explotación sexual de niñas y niños. En estos 25 años se ha fortalecido el compromiso mundial para garantizar el cumplimiento de los derechos consagrados en esta convención. En estas últimas décadas son más niñas y niños que asisten a la escuela, que tienen acceso a servicios básicos como agua potable y se encuentran protegidos frente a diferentes enfermedades. La Convención constituye una hoja de ruta en la medida en que nos brinda herramientas para evaluar nuestro desempeño, nuestro progreso en relación al cumplimiento de esos derechos de los niños y las niñas. No podíamos dejar de reconocer en este sentido la incansable labor de la UNICEF en nuestro país desde hace más de 40 años. Sin embargo, y con mucha alegría, podemos decir que la colaboración de esta entidad y el Estado ecuatoriano ha sido aún más fuerte y más fructífera en estos últimos años. Querido Pancho Carrión, nuestro secretario del Consejo Intergeneracional, bienvenido. Es así como este proceso que vivimos estos años está marcado por la recuperación del Estado y de la planificación para el desarrollo, lo que ha significado una mayor claridad en lo que se refiere a la formulación de los objetivos perseguidos por la acción pública. La labor de la UNICEF y las orientaciones del Estado ecuatoriano han podido empatarse
y bajo una dinámica virtuosa han podido generar impactos impensables hace unos cuantos años atrás. Hace unos 13 años, junto a la Fundación Observatorio Social del Ecuador, UNICEF lanzaba el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, una iniciativa dirigida al monitoreo y la vigilancia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El papel del observatorio fue fundamental para contar con un mecanismo que facilitara el contraste entre los derechos postulados y la realidad de su cumplimiento. Para cuantificar avances y retrocesos por medio de herramientas rigurosas, UNICEF y el observatorio crearon los índices de cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia, indicadores que permiten medir el grado de cumplimiento de los derechos a vivir, a crecer saludablemente y a desarrollarse en cada etapa del ciclo de la vida. Los informes del Observatorio de los Derechos de Niñez y Adolescencia se han destacado por su elevada calidad técnica y por su credibilidad, convirtiéndose en un aporte indispensable para la política pública. Si hablamos de infancia, también tenemos que considerar todo el contexto en el que se desenvuelve. Hace 7 años empezamos un recorrido nuevo, un proceso de reparación de injusticias y de restitución y ampliación de derechos. La revolución ciudadana ha significado cambios trascendentes en las estructuras socioeconómicas de este país. Con ella, y gracias a ella, hemos recuperado el Estado, lo hemos puesto de pie, un Estado presente, responsable, que responde a sus mandantes y se hace cargo de sus obligaciones. Y gracias a este nuevo Estado, hemos llevado adelante políticas sociales que han representado mayor empleo, mejores salarios, mayor inclusión y mayor estabilidad para nuestras familias. Cuando un proceso político ampara y da cobijo a la mayoría social, cuando las madres y padres gozan de condiciones más dignas de vida, sus hijos e hijas se ven más lejos de la explotación laboral, más libres y más seguros, y en mejores condiciones para asistir a la escuela, aprovechar las clases, hacer las tareas escolares y disfrutar de las actividades recreativas. Las condiciones de vida que ofrecemos a las niñas y niños dependen de decisiones políticas. Establecer prioridades de gasto público, definir materias sobre las que legislar y el sentido de esa producción normativa son expresiones de una voluntad política orientada al mejoramiento del contexto socioeconómico dentro del cual se desenvuelve la vida de nuestras niñas, niños y adolescentes. Somos el gobierno y el Estado que ha apostado por más y mejores escuelas, por una educación pública gratuita y de calidad. Somos el Estado que ha multiplicado centros infantiles del buen vivir y que cree en el talento humano de las educadoras y educadores. Somos la revolución del compromiso con nuestra infancia, la que auspicia permanentemente la participación de la sociedad civil, la articulación entre las distintas esferas del Estado, la comunidad y la familia en la protección, el cuidado y la formación de niñas y niños. Sabemos que además de los esfuerzos dirigidos a mejorar las condiciones de vida de las familias ecuatorianas, se necesita actuar de manera focalizada en la atención a nuestra infancia. Sabemos que se requieren políticas públicas y leyes específicamente para nuestras niñas, niños y adolescentes. Si hacemos un repaso de nuestra tarea como poder en el Estado ecuatoriano, esta Asamblea Nacional ha puesto de manifiesto su preocupación especial por garantizar el cumplimiento de los derechos a través de distintas normativas. Por ejemplo, la Ley Orgánica para los Consejos de Igualdad, que crea el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional con competencia para asegurar la vigencia y el pleno ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Otra de las tareas fue la aprobación del Código Orgánico Integral Penal, que entre otras cosas establece como delito el abandono, el reclutamiento de niños y niñas en conflictos armados y la explotación sexual de menores, así como los trabajos forzados y otras formas de explotación laboral que involucren a menores de edad.
El memorando de entendimiento entre Ecuador y Guatemala contra el combate de tráfico ilícito de migrantes y protección de las víctimas, que protege a nuestros niños y sobre todo a nuestras niñas, que son un alto porcentaje de las víctimas de tráfico y de trata de personas. La resolución legislativa relativa a la protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes que viajan en condiciones de riesgo. El año pasado aprobamos otras leyes que también tienen que ver con los derechos de las niñas y niños, como la Ley Orgánica de Comunicación, por ejemplo, que fue tan polemizada, pero que por fin nos permite que nuestras niñas, niños, y lo digo como madre de familia, podamos tener mayor respeto, mayor acceso y mayor información a través de los medios de comunicación, que muchas veces son los tutores del crecimiento de miles de niños y niñas alrededor de toda la patria. La Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial y el Convenio número 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que establece que el Estado adoptará medidas para la abolición efectiva del trabajo infantil y se fijará una edad mínima para el trabajo doméstico compatible con el derecho internacional y los derechos humanos. Las niñas y niños son sujetos de derechos y actores fundamentales de la sociedad. Crear y expandir ciudadanía es ocuparse de manera primordial de nuestra infancia. Tenemos la tarea de garantizar para nuestras niñas y niños el goce total de sus derechos y como están, tal cual están consagrados en nuestra Constitución. Nuestro compromiso con ellas y con ellos es irrevocable. El nuevo Ecuador debe ser un país en el que los únicos privilegiados sean los niños y las niñas de la patria. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos y bienvenidas todas. Es así que la Asamblea Nacional, por parte de la presidencia de la misma Asamblea, ha realizado un acuerdo, el cual se los leeré a continuación. República del Ecuador, Asamblea Nacional. La Presidenta, considerando que el 20 de noviembre de 1989, en Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, acogiendo disposiciones expresas relativas al mejoramiento de las condiciones de vida mediante una atención prioritaria desde las instancias competentes y especializadas, orientadas a garantizar su bienestar y desarrollo integral, que siendo Ecuador signatario de la Convención, se ha enfatizado en el trabajo conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, mediante la articulación de una agenda incluyente y participativa con el Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, a fin de proyectar una gestión legislativa en correspondencia con la tratativa internacional tendente a reafirmar el compromiso asumido para procurar un entorno de paz y seguridad para nuestra niñez, que observando los objetivos de desarrollo del milenio, se promulga y trabaja por una propuesta integradora de recursos en la perspectiva de concretar políticas nacionales y estratégicas determinantes para fortalecer la igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de los derechos de las personas, cuestiones que reciben preferente atención en los grupos temáticos conformados y en la gestión internacional enfocados en generar las condiciones idóneas para el mejoramiento de la calidad de vida de los menores. Que con manifiesta gratulación, la Asamblea Nacional del Ecuador resalta y hace público el reconocimiento al valioso recurso humano que conforma el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia por el trabajo propositivo y de gran contenido social que despliega en beneficio de los sectores más vulnerables de la sociedad y en ejercicio de sus atribuciones. Acuerda destacar el trabajo implementado por la representación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en Ecuador, al celebrar el 25º aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Agradecer el importante apoyo, activa colaboración e impulso otorgado a la labor conjunta y visionaria cumplida en favor de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que constituyen las presentes y futuras generaciones de valiosos hombres y mujeres que sienten nuevas bases en condiciones de igualdad, respeto y dignidad.
Entregar el presente acuerdo legislativo a sus directivos, en el marco del acto conmemorativo programado para el 20 de noviembre del 2014, donde con profunda convicción y compromiso se expondrán los logros, avances y desafíos que comprometen la concurrencia de todos los actores sociales para ser protagonista en la consolidación de necesarios procesos de cambio dirigidos al reconocimiento efectivo de los derechos de las personas. De ahí suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicados en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 11 días del mes de noviembre del 2014, firmados por la Presidenta de la Asamblea Nacional, señora Gabriela Rivadeneira Burbano, y además también suscribe la Secretaria General, doctora Livia Rivas Ordóñez. Agradecemos la intervención de la Presidenta de la Asamblea y por su compromiso de luchar por los derechos de la niñez y adolescencia, desde un lugar tan trascendental como el Poder Legislativo. Sin leyes nacionales, ni vida. Sin leyes nacionales no se podría poner en efecto la Convención y en nombre de los niños y adolescentes les pedimos continuar haciendo y mejorando leyes para que todos los niños sean tratados por igual, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. Para constituir un mundo en el que todos los niños y adolescentes seamos considerados la prioridad y las decisiones sean tomadas en nuestro interés superior. La Convención sobre los Derechos del Niño atribuyó al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia la función de colaborar en el cumplimiento de los derechos recogidos en la Convención. Y por su mandato de velar por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, damos la palabra a Graham Larry, representante de UNICEF en Ecuador. Bueno, estimada Gabriela Rivadeneira, Presidenta de la Asamblea Nacional, estimada Cecilia Vaca, Ministra Coordinadora de Desarrollo Social, estimado Francisco Carrión, Secretario del Consejo Nacional de Intergeneracionalidad e Intergénero, apreciada Marisol Peñafiel, asambleísta y presidente del Grupo Parlamentario por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, organismos internacionales, organismos presentes. Un saludo muy especial queda con nosotros. Estimadas todos y todos, hoy nos hacemos una pregunta. ¿Es el mundo un lugar mejor para los niños, niñas y adolescentes? Esta pregunta se hace necesaria porque han pasado 25 años desde que se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño y por lo tanto es momento de hacer un balance sobre los progresos y desafíos que nos plantea el instrumento internacional más ratificado de la historia. Desde su aprobación se han visto grandes cambios. Antes de la Convención, los niños eran considerados como objetivos pasivos de derechos, pero en 1989 esta concepción se transformó. El mundo reconoció que los niños, niñas y adolescentes eran sujetos de derechos y que además necesitaban de cuidados y protección especial por su condición de desarrollo. 194 estados se comprometieron entonces a garantizar el mejor comienzo de la vida de los niños. A partir de la entrada en vigor de la Convención, en todas las regiones y en casi todos los países del mundo, este instrumento se convirtió en una inspiración y guió una serie de reformas legales y constitucionales en los ámbitos nacionales para cumplir con los objetivos planteados. En este sentido, el Estado ecuatoriano ha sido un ejemplo. Fue el primer país de Latinoamérica y el tercero en el mundo en ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 90. Y ha firmado los 3 protocolos facultativos, los 2
primeros incluso están ratificados y son aquellos que protegen a los niños de los conflictos armados, la venta, la prostitución y la pornografía infantil. A lo largo de los años, el Estado ecuatoriano ha ido tomando un conjunto de medidas para alinear su legislación con la Convención sobre los Derechos del Niño. Y se puede afirmar que el impacto de este instrumento a nivel nacional ha sido un antes y un después en la legislación ecuatoriana. La transformación jurídica en este país no solo ha evolucionado progresivamente a nivel constitucional, sino que ha creado normas específicas como el Código de la Niñez y Adolescencia, aprobado en 2003. Pero un derecho reconocido no es necesariamente un derecho que se ponga en práctica. Los derechos del niño no se materializan únicamente por medio de las leyes y los pronunciamientos, sino por medio de un compromiso político constante y de la puesta en práctica de estas leyes. El pasar de discurso a la práctica ha sido un gran desafío en el mundo entero. Si volvemos a la pregunta, ¿es el mundo un lugar mejor para los niños? Y también en el Ecuador. La respuesta es sí, pero lastimosamente no para todos los niños. Durante los últimos 25 años hemos sido testigos de los importantes avances que se han logrado. Hoy en día a nivel mundial existen mucho menos niños que mueren antes de los 5 años por causas que se pueden prevenir. Hay más niños vacunados, más niños tienen acceso a agua potable y se ha logrado prácticamente erradicar la poliomielitis. No obstante, el mundo todavía no logra satisfacer los derechos de los niños al 100%. Hay grandes desafíos en cuanto al saneamiento y en particular la prevalencia de la violencia, una fenómeno que nos parece incluso con un ritmo creciente en el mundo. Y también tenemos el gran desafío de las desigualdades en todos los países. Los avances no son solo parte del contexto mundial, sino a nivel nacional. En los últimos años hemos visto cómo Ecuador ha logrado reducir la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años sustancialmente. El país ha alcanzado la casi universalización de la educación primaria, ahora a 96.5%. Y en 25 años casi se ha duplicado la asistencia de los adolescentes en la educación secundaria de 43 al 81%. No obstante, todavía quedan niños y adolescentes fuera de la escuela. Y el país se enfrenta al reto del rezago escolar, la permanencia, la calidad educativa y aspectos interculturales. De igual manera, Ecuador ha logrado reducir los indicios de desnutrición crónica infantil significativamente, de 40% al 25%, aunque con mayor proporción a los indígenas, hoy en día a las 42%. Pese a los grandes esfuerzos en todas las regiones a nivel mundial, todavía 17,000 niños menores de 5 años mueren cada día. La neumonía, la diarrea y malaria son todavía las principales causas de mortalidad infantil. A nivel mundial, el derecho de la educación continúa siendo un desafío. El 9% de los niños de edad escolar primaria siguen sin asistir a la escuela. Y en todos los países del mundo la violencia es un problema creciente. Los datos muestran realidades alarmantes. Y en el caso de Ecuador, por ejemplo, entre el 2000 y 2010, la violencia, en lugar de haber disminuido, ha aumentado. Y continúan habiendo niños, niñas y adolescentes trabajando
8.6% a nivel nacional. Está claro que es necesario profundizar aún más en el cambio, pero los últimos 25 años ya nos han demostrado que sí es posible cambiar. Indudablemente, los niños nacidos hoy en día tienen mejores posibilidades de sobrevivir, prosperar y alcanzar su pleno potencial que los niños nacidos antes de 1990. Ahora tenemos que llegar a los que aún no se han beneficiado de estos grandes avances, a los más vulnerables y desprotegidos, y conseguir el mundo para los niños que se promete en la Convención. Es importante decir que gran parte de esos avances han sido posibles gracias a una legislación que ha permitido visibilizar oportunidades y mejores condiciones para los niños. En este sentido, es necesario continuar fortaleciendo la aplicación práctica del principio del interés superior del niño y en el de participación. Es necesario que la Asamblea Nacional continúe con su propuesta de reformar las normas sobre la edad mínima para el matrimonio, de forma tal que se fije en los 18 años. El matrimonio infantil viola muchos de los derechos reconocidos en la Convención, porque las personas que se casan en su niñez y adolescencia, en la gran mayoría de los casos, dejan de estudiar, son fácilmente víctimas de abuso sexual y explotación y se exponen a graves riesgos de salud. En este sentido, es importante que se tomen medidas para evitar el embarazo adolescente y fomentar el análisis y la recolección de información y datos para tomar acciones a nivel público, educativo y comunitario. Por otro lado, se deben hacer esfuerzos para prohibir de forma expresa los castigos corporales como una forma de disciplina violenta. A nivel mundial, cada 5 minutos muere un niño como consecuencia de la violencia. Todos los países deben prohibir los castigos corporales expresamente en sus legislaciones, en todos los ámbitos de la vida de los niños, niñas y adolescentes. Por ello, en Ecuador, a la actual prohibición de castigos corporales en la educación debería incluirse la prohibición de castigos en el ámbito familiar de manera específica. Me gustaría agregar la importancia de continuar fortaleciendo el cumplimiento de los protocolos y de promover la ratificación del último de ellos, relativo a un procedimiento de comunicaciones que permita a los niños acceder a un mecanismo directo de denuncias ante el comité. Los desafíos continúan siendo muchos y importantes, pero no son imposibles. La celebración del 25º aniversario nos coloca a todos ante el desafío de encontrar nuevas maneras de llevar a cabo su mandato universal para todos los niños. Actualmente tenemos valiosos recursos para lograrlo. La innovación y la participación activa de los jóvenes en este mundo interconectado nos brindan grandes oportunidades y un nuevo horizonte al que apuntar. Y contamos con guías y insumos claves que pueden guiar y orientar a la cooperación para el desarrollo, para la puesta en práctica de estos grandes ideales. Uno de ellos es el Manual de los Derechos del Niño, una publicación reciente de UNICEF y la Unión Europea, producida especialmente para los 25 años de la Convención. En este aniversario es gratificante decir que Ecuador ha sido uno de los países que ha contribuido a mejorar las cifras, ha contribuido con el cambio y los avances, ha demostrado su compromiso por poner a la niñez y adolescencia
como una prioridad en sus políticas públicas, metas nacionales y presupuesto. En los últimos años, Ecuador ha aumentado de manera muy significativa su inversión social y inversión en la niñez y adolescencia. En efecto, la inversión social ha crecido de 2.6% de Producto Interno Bruto en el año 2000 al 9.9% del PIB en 2014. Persisten, sin embargo, algunos retos, y eso no alcanza al promedio de la región. En América Latina y Caribe, en promedio es al 19.2% del PIB en 2011. Las legislaciones deben continuar fortaleciéndose y los gobiernos tienen que continuar poniendo en marcha los recursos necesarios para transformar en realidad las promesas que sus países han hecho a los niños como parte de la Convención. Y para ello, los órganos legislativos, los parlamentos y sus miembros resultan el instrumento medular más esencial capaz de hacer realidad el sueño de que un mundo en el que se respeten y garanticen los derechos de todos los niños es posible. Está claro que hoy nuestros esfuerzos continúan siendo necesarios, como lo fueron hace 25 años. Solo conseguiremos el mundo que todos soñamos para nuestros niños cuando logremos protegerlos contra toda forma de violencia, abuso, explotación, negligencia, y cuando logremos que todo niño y niña tenga a su alcance las oportunidades para alcanzar su pleno potencial y desarrollo para prosperar en la vida. Con este espíritu, los Estados miembros ratificaron la Convención y hoy este compromiso se reafirma con más fuerza como una tarea conjunta y ineludible. Muchísimas gracias a todos y todas. Agradecemos a Grand Larry por su intervención y por plantear nuevos desafíos en los que todos somos responsables. Hemos visto cómo la Convención ha marcado un antes y un después, y en este sentido queremos dar la palabra a Henry Pilco Yepes, de 23 años de edad, quien trabajó en las calles de Quito desde los 5 años de edad hasta los 11, junto con sus 8 hermanos. Hoy, Henry nos va a contar cómo cambió su historia. Henry, te pedimos que pases al podio. Buenas tardes con las autoridades presentes y el público en general. Mi nombre es Henry Pilco, tengo 23 años, soy educador de calle del DIA, que significa Desarrollo y Autogestión. Mi tarea es erradicar el trabajo infantil, educar, acompañar y sensibilizar a niños, niñas y familias, aquellos que se encuentran trabajando en calle, y remitirlos a puntos de encuentros para que sean asistidos. Yo trabajaba en Quito en las calles 10 de agosto y Colón, a los 5 años de edad hasta los 14 años. El centro de acogida del programa Muchacho Trabajador Panita me acogió de la calle a los 11 años, en el cual me enseñaron derechos, valores, muchas cosas, igual a respetar a las personas adultas en general. Eso me ayudó muchísimo para ser lo que soy ahora. A los 14 años me dediqué a trabajar en la construcción de albañil. Hasta los 23 años, desde hace un par de meses estoy trabajando en el Centro de Desarrollo y Autogestión de IA. Yo trabajaba en las calles por necesidad. Mi mamá y mi papá son analfabetos y no podían darme una vida digna. Entonces, como la situación era muy mala, con mis hermanos tuvimos que salir a trabajar porque mi papá trabajaba en la construcción y mi mamá vendía caramelos, el cual lo que ganaba era para pagar el arriendo y no había para la comida y nuestras colaciones. Nosotros somos un total de 9 hermanos. Todavía tengo 2 hermanos pequeños. Yo soy el cuarto hijo y desde los 5 años salí a trabajar junto con mis hermanos
Una hermana se casó a los 13 años de edad y quedó embarazada a los 14. Mis otras hermanas se casaron a los 16 y yo me casé a los 17. Ahora tengo un hijo de 4 años. Trabajar en las calles es duro. Se encuentra con gente muy mala y muy buena. Yo tuve la experiencia de que me encontré con 2 que 3 personas que me daban el almuerzo, me ayudaban con mis tareas, me daban mis útiles escolares. Pero también me encontré con gente mala, que a veces me daba miedo acercarme a ellos, porque ellos odiaban a los pobres. Yo me sentía mal. Uno pasaba hambre, sol, lluvia, y a veces nuestro almuerzo era un pan y un vaso de cola. Cuando trabajaba en las calles no estaba solo, sino con mis hermanos y mis primos. Éramos cerca de 20 niños. Ahora tengo 2 hermanos pequeños que todavía trabajan en las calles. El uno tiene 12 y el otro 10 años. Los 2 venden caramelos. Entonces ahora yo que estoy en este proyecto trabajando, me siento bien por brindarles otras alternativas a personas que trabajan en calle. Pero también quiero hacerlo con mi familia. No es justo que yo atienda a otras personas y no lo pueda hacer con mis propios hermanos. En mi trabajo me he encontrado con muchos casos similares a los míos, peores. También he encontrado lo que he querido es ayudar, como a mí me ayudaron cuando me sacaron de la calle. Porque yo verle a un niño ahora en el estado en el que yo estuve un día hace que me sienta mal, porque he visto casos de niñas que han sido violadas o de familias de mendigos de 10 personas durmiendo en los parques, edificios y calles, etc. Actualmente encuentro niños que sí son obligados a trabajar, pero se han reducido el número de niños y niñas porque cuando yo era uno de ellos habían bastantes. Ahora hay niños que trabajan por situaciones de pobreza, porque en realidad sí existe la pobreza y mucho. Pero algunos lo hacen porque sus padres le obligan. De eso sí estoy seguro que hay algunos a quienes le utilizan porque a veces le compran más a un niño que a un adulto. Sin embargo, creo que el trabajo de un niño no rompe el círculo de pobreza porque pierde más de lo que gana. Tengo el caso de mi hermana. Ella tiene 6 hijos. Su situación es muy crítica porque tiene que alimentar a 6 niños y lo que ella gana son $5 diarios por la venta de frutas y caramelos. Su pareja le abandonó a su suerte, así que mi hermana tampoco se deja ayudar y entonces mis sobrinos también salen a trabajar. Los niños no deben trabajar, pero la situación en la que viven les obliga a salir a trabajar. Y ahora tengo un hijo, pero nunca hiciera lo que hicieron conmigo, aunque mis padres nunca lo hicieron de mala intención. Yo trabajaba todo el día y en la noche estudiaba. Era muy duro trabajar en la construcción. Cuando fui a inscribirme a unos cursos de construcción, me encontré con las personas que me ayudaron a salir del trabajo infantil y me dijeron que estaban en un proyecto llamado DIA, del Centro del Desarrollo y Autogestión. Y entonces les pedí trabajo porque yo tengo experiencia en calle y sé cómo tratar a la gente de calle. Y ahora es ahí donde estoy, trabajando con niños que trabajan en la calle. Señores y señoras asambleístas y señora ministra, gracias por escucharme. En nombre de los niños y niñas que aún trabajan, les pido que cambiemos esta situación. Muchas gracias. Sin duda, muchísimas gracias, Henry, por compartir con todos nosotros tu historia de vida. Tu historia nos inspira a todos, nos impulsa y nos obliga a construir un mundo donde todos los niños puedan estudiar, jugar y donde no sean obligados a trabajar. A continuación damos la bienvenida a la ministra coordinadora de Desarrollo Social del Ecuador, Cecilia Vaca, quien nos va a hablar sobre la importancia de las políticas públicas para implementar lo que las leyes y los instrumentos establecen. Muy buenas tardes con todas y todas. Un gusto estar en la Asamblea Nacional. Presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, gracias por recibirnos, abrirnos las puertas para festejar los 25 años de la Convención de los Derechos de la Niñez. Creo que no hay lugar más emblemático que la Casa de la Asamblea justamente para reflexionar y mirar hacia atrás qué ha pasado en el Ecuador estos últimos 25 años.
Querida Marisol Peñafiel, asambleísta y presidenta del Grupo Parlamentario para los Derechos de la Niñez y Adolescencia, Grant Lealty, representante de UNICEF en Ecuador, estimado Diego Zorrilla, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, señores y señoras representantes de los organismos internacionales, señoras y señores miembros de los movimientos y consejos de la niñez, de adolescencia y juventud, querido Francisco Carrión, secretario ejecutivo del Consejo Intergeneracional, queridos jóvenes, adolescentes que también nos acompañan la tarde del día de hoy, quisiera iniciar haciendo referencia primero al testimonio de Henry. De verdad, ten la certeza que el trabajo infantil es una de nuestras prioridades en la política social. Personalmente tuve la oportunidad de ser gerente nacional de la Estrategia de Erradicación del Trabajo Infantil y créeme que uno de los logros más satisfactorios de este proceso de la Revolución Ciudadana ha sido poder incidir con muchísima efectividad en reducir significativamente el trabajo infantil. Sin embargo, obviamente tu testimonio nos hace pensar y reflexionar sobre los retos que todavía tenemos pendientes, decirles que alrededor del 2.6% de la población entre 5 y 15 años de edad todavía realiza trabajos que son forzosos y que de ninguna forma desde la política social que promovemos en el país queremos que los niños estén obligados a ningún tipo de trabajo, peor a trabajos que pongan en riesgo sus vidas. Así que Henry, el compromiso firme desde el Frente Social porque logremos revertir esta dura realidad que estamos conscientes hemos mejorado significativamente, pero que todavía hay casos que debemos vigilar. Además, decirle a Grant, me quedé pensando sobre, ¿será que los niños en el Ecuador y en el mundo están mejor? En el mundo no sé, en el Ecuador creo que sí. ¿Y por qué digo esto con la afirmación cierta? Que esto es así porque creo que quienes hemos venido trabajando en temas de niñez y miramos los procesos de cómo ha sido efectiva la política hacia la niñez, a poner a la niñez como una prioridad en la política pública social, vemos los esfuerzos y los resultados de lo que está pasando, ¿no? Y bueno, yo voy a dirigirles unas pocas palabras, algunos datos ya los ha mencionado tanto la presidenta como Grant, pero sí quiero hacer énfasis en estos resultados importantes que nos llevan a decir ciertamente que la niñez y los niños y niñas en nuestro país están mejor, que el camino por recorrer todavía es largo, que hay muchos desafíos, que hay muchísimos retos, también es cierto. Pero quizás lo importante y decirles que desde el Frente Social y quienes hacemos la política social en el país, tenemos el compromiso firme que la niñez nunca dejará de ser nuestra prioridad. Queridos compañeros y compañeras, Amartya Sen considera el desarrollo como una ampliación de las libertades humanas. Nuestro compromiso desde el gobierno de la Revolución Ciudadana es que todos los niños y niñas tengan una vida llena de libertades y oportunidades. Libertad de vivir, de disfrutar, de aprender, de vivir, de crecer, de alimentarse adecuadamente. Esta es una pieza fundamental de la filosofía del buen vivir. Esta breve explicación marca la diferencia con la pretendida restauración conservadora que únicamente busca el crecimiento y la opulencia. El conjunto de políticas sociales que se articulan desde el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, y quizás detenerme a esta instancia institucional que también es bastante nuevo desde el Estado y desde la propuesta del Estado. Dentro del Frente Social, la intención de tener una instancia o un ministerio coordinador es justamente poder vigilar la coordinación y la articulación de las políticas sociales desde los distintos ámbitos. Y quienes son parte de esta Frente Social están el Ministerio de Salud, que tiene una importante incidencia sobre todo en temas de niñez, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que trabaja temas de protección especial justamente como el trabajo infantil, el Ministerio de Deportes, quizás acá la política en cuanto al adecuado uso del tiempo libre es quizás uno de los ámbitos más importantes que manejamos desde el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, que no solamente piensa en resolver los temas de soluciones de vivienda, sino más vale pensar en una política más amplia sobre el hábitat adecuado para nuestros niños y niñas. Obviamente parte del Ministerio de Educación, que está bajo la gestión del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, y también el Viceministerio de Movilidad Humana, donde obviamente tenemos algunos temas que están íntimamente relacionados a la niñez. Pero decirles que en el ejercicio y en la búsqueda plena del ejercicio de los derechos de la niñez, lo que buscamos desde el Frente Social es articular una política social que empiece en todo el ciclo de vida, empezando por la niñez, pasando por la juventud, pasando por la vida adulta y terminando en el ciclo de los adultos mayores.
Con este enfoque, vamos a hacer un breve recorrido sobre algunos de los avances de la política social en la niñez y en la adolescencia, para evidenciar con ustedes cómo se han incrementado efectivamente las oportunidades y capacidades en cada una de las etapas de vida. La Estrategia Nacional Intersectorial Infancia Plena, que es una nueva estrategia que la estamos impulsando a partir del año pasado, busca justamente incidir en todo lo que tiene que ver con niños de 0 a 5 años. La hemos denominado infancia plena porque justamente creemos que es en esta etapa de vida donde buscamos alcanzar el máximo desarrollo de nuestros niños y niñas, tomando en cuenta que en los 5 primeros años de vida se definen los temas fundamentales de los seres humanos. En la etapa de gestación, el Ministerio de Salud brinda servicios de controles prenatales y consejos nutricionales a la madre. ¿Por qué mencionar esto? Porque justamente pensamos en vigilar el desarrollo de nuestros niños desde la etapa del embarazo, asegurarnos que nuestros niños lleguen al mundo en las mejores condiciones. En el 2013, por darles algunas cifras, el 91.7% de los partos en nuestro país fueron institucionalizados, lo que permitió la aplicación de prácticas integrales como el apego precoz, el inicio de la lactancia antes de la primera hora de vida, y además redució significativamente las muertes maternas. Todas estas prácticas son fundamentales para reducir también el riesgo de desnutrición de nuestros niños y niñas, que sigue siendo una problemática en donde debemos incidir con muchísima fuerza. Durante los primeros meses de vida se promueve la lactancia materna exclusiva. El Ecuador tiene una campaña muy fuerte hacia la lactancia materna exclusiva y la convicción firme que este es el mejor alimento que podemos darles a nuestros niños durante el primer año. Además, durante el primer año se hacen los controles del niño sano, que en el 2013 superaron los 219,000. La vacunación gratuita, los consejos de alimentación y cuidado diario para el personal desde el personal de salud han sido definitivos para mejorar las prácticas de crianza en nuestra niñez. La detección de los casos de violencia familiar, que también lo estamos haciendo desde el sector de salud, son trascendentales en esta etapa de vida. Todos estos controles se realizan periódicamente durante estos primeros 5 años de vida. En el esfuerzo intersectorial, mencionar que por alcanzar un desarrollo infantil integral, las niños y niños entre 1 y 3 años asisten en un gran número a los centros infantiles del buen vivir, que son los servicios institucionalizados que se dan desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social. O, caso contrario, reciben visitas de educadores o trabajadoras sociales a través del programa Creciendo con Nuestros Hijos. En esta modalidad de servicio, tanto padres como madres reciben apoyo de profesionales para el fortalecimiento de sus capacidades y sobre todo prácticas de crianza que puedan ser positivos en el desarrollo de nuestros niños durante estos primeros años de vida. Nuevamente, por compartirles algunas cifras, en el 2013 alrededor de 302,000 niños y niñas fueron atendidos por los servicios de desarrollo infantil del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Después pasamos ya a una transición donde los niños se integran al sistema educativo. A partir de los 3 años de edad, los niños y niñas asisten a educación inicial, que son los servicios que brinda el Ministerio de Educación. Durante el 2013 tuvimos un incremento significativo de cobertura en educación inicial. Tenemos registrados 186,304, van a ver que en el 2014 vamos a tener estadísticas muy superiores a las del 2013, lo cual quiere decir que también existe una conciencia firme de los padres y madres de familia de ir incluyendo a nuestros niños en el sistema educativo a partir de los 3 años. Ahora contamos con un currículo de educación inicial que vigila y pauta distintos temas desde una visión de la educación de los 0 hasta los 5 años. A medida que los niños y niñas crecen, van ingresando a otro tipo de servicios, constantemente acompañados también por los servicios de salud, pero quizás ya en una etapa a partir de los 5 años el principal servicio es de educación. Ya se mencionó anteriormente, el Ecuador ha alcanzado casi una cobertura universal en los servicios educativos. Este momento tenemos una tasa del 96.1% de cobertura. Parte de esta gran cobertura se debe a la eliminación de barreras de acceso y al mejoramiento de la calidad educativa a través de distintas estrategias. Recuerden que algunas de las estrategias para erradicar las barreras de acceso
ha sido la incorporación de, por ejemplo, lo que es la eliminación de la matrícula que pagaban antes todos nuestros niños para entrar al sistema educativo. También hemos logrado tener un programa de textos escolares, de uniformes gratuitos, de alimentación escolar, que son definitivamente importantes para romper esas barreras de acceso al sistema educativo. Pero además se ha hecho mucho énfasis en mejorar la profesionalización de los servicios educativos con constante capacitaciones y procesos de formación dirigidos a todos los docentes, y estamos mejorando la malla curricular a fin de que esto responda a las necesidades nacionales. Al cumplir los 15 años de edad, los jóvenes que entran ya a una etapa adolescente ingresan al Bachillerato General Unificado con opciones de ciencia y técnico. En este caso, la tasa neta de asistencia ha alcanzado el 65.8%. Este es uno de los retos más importantes que tenemos. El Ecuador se ha planteado la universalidad del bachillerato y seguramente con los esfuerzos que hagamos en estos próximos años alcanzaremos importantes logros en esta tasa. Nunca antes en el país se han logrado las tasas actuales. Esto ha sido posible también gracias a la optimización y ampliación de la infraestructura educativa. Ayer estuve coincidencialmente en la provincia de Pastaza, en el Puyo, visitando una unidad educativa del Milenio con el presidente, que es una unidad educativa del Milenio que está en una zona bastante rural, cercana a las poblaciones quichua y shuar del Puyo. Y veíamos que en esta zona antes ni siquiera existía la opción de bachillerato, es decir, los chicos, la máxima aspiración que podían tener, su máxima oportunidad era concluir con el ciclo de educación básica. Actualmente los chicos pueden acceder a este servicio y no solamente a un servicio que les asegure el ingresar al bachillerato, sino que además creo que las unidades educativas del Milenio les ofrecen la mejor calidad en este servicio. Las y los adolescentes hoy acceden a una formación integral. El Gobierno Nacional contribuye a la construcción de sus proyectos de vida y genera políticas que fortalecen la autonomía de las personas y el pleno ejercicio de sus libertades. Por ello, desde el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social articulamos varias estrategias intersectoriales, pero quisiera hacer mención a una de las más importantes que tiene que ver con la planificación familiar y el embarazo en adolescencia, que es denominada ENIPLA. Las instituciones del Frente Social articulan distintas acciones a fin de prevenir la violencia de género y atender a personas que han sido vulneradas. Principalmente buscamos erradicar esta problemática que está vinculado al embarazo adolescente, cuya tasa en el Ecuador es muy alta y obviamente se refiere a una condición de pobreza, de violencia que debemos vigilar. El Ministerio del Deporte apoya a las y los deportistas en edades escolares y colegiales. Justamente en este momento se están desarrollando los Juegos Escolares Nacionales que se desarrollan a lo largo de todo el país. A través de la formación y perfeccionamiento de distintas disciplinas, queremos apostar a que el Ecuador en un proceso revolucionario también nos dé enormes éxitos a través de esas figuras y glorias del deporte que pueden ser esos grandes líderes que generen ilusiones movilizadoras en nuestro país. Quienes se destacan reciben la formación para participar en competencias tanto a nivel nacional como internacional. Nunca hubo una apuesta sobre la política deportiva. Las y los deportistas de alto rendimiento se han convertido en ilusiones movilizadores para todos nuestros jóvenes. Este recorrido que he hecho a través de las políticas sociales y pensando un poco en este primer ciclo de vida que incluye a nuestra niñez y a nuestros jóvenes, nos ha permitido evidenciar algunos de los avances que el Gobierno de la Revolución Ciudadana, liderada por nuestro presidente, ha tenido durante este periodo. Tenemos, y lo mencionaba antes, varios retos pendientes en cada una de las etapas del ciclo de vida, pero principalmente en aquellas etapas que determinan el resto de la vida. Por eso, mencionar que con gran énfasis estos próximos años estaremos trabajando en problemáticas puntuales como erradicar la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, erradicar el embarazo adolescente, erradicar el trabajo infantil, por mencionar algunos de los temas y problemáticas que implican además una acción intersectorial. Nuestro sur, como dice Amartya Sen, es la ampliación de las libertades humanas y esto tiene que ver con generar cada vez más oportunidades. Muchísimas gracias.
Gracias, ministra, por su intervención y por reflejar el compromiso del Estado en continuar trabajando por la niñez y adolescencia. Estamos seguros de que ese compromiso hará posible que los niños tengan acceso a servicios básicos, que ya no mueran en sus primeras horas de vida por causas que se pueden prevenir, que todos los niños, incluso los que viven en las zonas más alejadas, reciban atención médica oportuna, y que todos los niños puedan tomar agua sin riesgo de enfermarse, porque esa agua ya es potable. La Convención ha sido una fuente de inspiración, una serie de reformas legales y constitucionales que en favor de la infancia se han realizado a partir de su aprobación. Pero los conflictos, la pobreza y los patrones socioculturales todavía impiden que muchos niños en el mundo sean felices. Hoy queremos continuar imaginando que un mundo sin guerras, sin violencia y sin distinciones es posible. Queremos imaginar un mundo donde cada uno de los estados, las sociedades y sus familias protejan a los niños y a las niñas. Es por eso que el día de hoy queremos transmitirle este mensaje a ustedes a través de una de las canciones más inspiradoras del mundo, Imagine, de John Lennon, interpretada por la Orquesta de Jóvenes con Discapacidad, Cinnamon.
Nuestro agradecimiento a la Orquesta Cinemune por la excelente presentación. Ellos han demostrado que nada puede impedir desarrollar grandes destrezas y habilidades. Ellos son una inspiración para cualquiera. Y nos dicen que imaginemos un mundo donde los niños con discapacidad jueguen, estudien y reciban la atención y el cuidado que necesitan. Para finalizar este evento, tenemos a Mari Verduga, una integrante del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes. Muy buenas tardes, qué gusto participar de este evento, querida Gaby, querida Marisol, querida Cecilia y todos quienes nos acompañan en la mesa directiva, y a ustedes, mis amigas, amigos, representantes de diferentes organizaciones, jóvenes y niños que se encuentran hoy presentes en este salón, que es la cuna de la democracia, donde se discute todo, pero especialmente se defiende derechos. Hoy precisamente aprobábamos el presupuesto anual, donde se da prioridad a lo social, donde estamos pensando en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes. Nuestra prioridad, porque ellos son quienes regirán el destino de la patria, y no podemos hacerlo irresponsablemente, sino en función de lo que queremos, visionando a nuestro Ecuador de todas y de todos. Y uno de los artículos de la Convención dice que los estados están obligados a defender y aplicar derechos para nuestros niños, niñas y adolescentes. Y en el Estado ecuatoriano, si bien la Convención y la misma Constitución habla de obligaciones, pero lo hacemos más por convicción, porque la revolución ciudadana es convicción social, es convicción de derechos, es convicción de justicia para todos. Y creo que en eso nuestros niños, niñas y adolescentes están totalmente protegidos por el Estado ecuatoriano y por la Asamblea Nacional, que, como lo dijo nuestra querida presidenta, hemos aprobado leyes para proteger esos derechos, para poder dar esos derechos a los niños. Felicitar a los dos jóvenes que están dirigiendo el evento. Felicitar a Marisol, que día a día, a través del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Niños, Niños y Adolescentes, nos vive motivando y nos vive empujando a hacer cosas nuevas, a vivir momentos agradables con nuestros niños, niñas y adolescentes. Y a Gaby, porque da total apertura a esas ideas nuevas, a esos nuevos momentos. Y a Ceci también, porque sabemos de su compromiso y sabemos que se la pasa luchando y recorriendo el país y recorriendo varios países para que la política ecuatoriana no sea solo ecuatoriana, sea de varios países y ojalá del mundo entero. La hemos visto a Ceci. Y muchas gracias a todos por apoyar esas iniciativas. Hagamos que estas no sean solo ecuatorianas, que sean del mundo, como decían las diapositivas, que sean de todos los niños del mundo, donde luchemos para que no haya guerras, luchemos para que todos sean atendidos en salud, para que todos sean atendidos en educación, para que no haya niños en la calle, para que no se repitan las historias de nuestro amigo que habló antes, un joven que nos cuenta la historia de miles que ya la han pasado. Así que muchas gracias y que este espacio no sea hoy, que sea siempre para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Mari Verduga, por tus palabras. Y a todos ustedes, nuestro agradecimiento por su compromiso en la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia. Y por imaginar con nosotros un mundo donde los niños no hayan perdido la ilusión, porque el mundo no les impidió ser niños. Después de 25 años es importante que todos nos comprometamos a continuar trabajando y soñando. Sabemos, estamos seguros que no somos los únicos. Mi nombre es Cristian Pellalaza y junto a mi compañera Daniela Castillo hemos tenido el gusto de compartir esta hermosa tarde con un motivo muy especial, el 25º aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Gracias, hasta pronto.